Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. Nadie sabe exactamente cómo ocurrió. Algunos dicen que Hand dejó caer la carta accidentalmente entre los libros de la mesa de noche. Otros aseguran que ella la escondió a propósito, esperando, quizá inconscientemente, que él la encontrara. Lo único confirmado es que Keran Bursin leyó aquella carta, la carta que Hand escribió con temblor en las manos pero nunca se atrevió a entregar, y ya no pudo quedarse quieto. No la confrontó. No exigió explicaciones. No la llamó. No la despertó con preguntas. Simplemente la observó dormir en aquella habitación italiana, abrazando su vientre como si ya protegiera al bebé que estaba por venir, y entendió que no había nada más que hablar. Había que actuar. A la mañana siguiente, sin siquiera mencionarle la carta, Keran se levantó temprano, preparó 2 tazas de café y se acercó a la cama con un brillo nuevo en los ojos. Hand lo miró con una mezcla de cansancio y calma, sin saber que él ya había leído cada palabra que ella había guardado para sí misma. Él no sonrió. No fingió normalidad. Se quedó de pie frente a ella, sosteniendo una taza como si fuera un escudo improvisado. Haz la maleta, le dijo en voz baja. Ella frunció el ceño. ¿Por qué? ¿A dónde vamos? Él tardó 3 segundos en responder. A Roma. No hubo debate. No hubo resistencia. Hand lo observó durante un largo instante, como si buscara señales de locura o improvisación infantil. Pero lo que encontró en su mirada no fue impulso, fue determinación. La clase de determinación que ella había añorado durante años. Así que, sin hacer más preguntas, comenzó a empacar. Horas después, ya estaban en el tren que los llevaba desde la Toscana hasta la capital italiana. No viajaron en jet privado ni en coche de lujo. Eligieron un tren nocturno, de esos que permiten mirar el paisaje mientras el mundo se convierte en recuerdo detrás de una ventana. Se sentaron uno frente al otro, sin hablar demasiado. Hand apoyó la cabeza en el cristal, observando los pueblos que se desvanecían entre colinas doradas. Keran la observaba a ella, como quien mira una obra de arte antigua que por fin vuelve a entender. Cuando llegaron a Roma, no se dirigieron al hotel. Él la llevó directamente al Coliseo, aún vacío al amanecer. Caminaban despacio, como 2 turistas anónimos, cubiertos con abrigos largos y bufandas que ocultaban sus rostros. No había prensa, no había fans, no había managers. Había solo 2 personas y 2000 años de historia observándolos. Se detuvieron frente al anfiteatro. Él se volvió hacia ella. No le dijo leí tu carta. No le pidió permiso. Simplemente tomó su rostro entre las manos y le dijo la frase que ella habría deseado oír años atrás. No quiero volver a ser tu pasado. Quiero ser tu destino. Ella no lloró. Ella no habló. Ella lo besó. Lento, suave, como quien firma un acuerdo silencioso sin necesitar tinta. Ese beso no fue el regreso oficial. No fue una foto de Instagram. No fue una estrategia de prensa. Fue algo más peligroso y más sagrado, fue el comienzo de una nueva vida. Dicen que después caminaron hasta la Fontana di Trevi y que, sin monedas, hicieron un deseo compartido tocando el agua con la misma mano. Nadie los escuchó, pero un periodista italiano los vio desde lejos y juró que antes de desaparecer en una calle empedrada, él le susurró algo al oído. Algo que sonaba a promesa. Volveremos aquí, los 3. Nadie estuvo allí para verlo, pero alguien estuvo lo suficientemente cerca para capturarlo. Una turista española, que caminaba por las calles empedradas cerca de Piazza Navona, grabó accidentalmente la escena que cambiaría el rumbo de los titulares en medio mundo, Hand Erzel y Keran Bursin caminando juntos de noche por Roma, sin escolta, sin disfraces, sin prisa, y agarrados de la mano. Ella llevaba una bufanda larga que le cubría el cuello, él un gorro negro, pero la forma en la que ella se inclinaba hacia él mientras reía y la manera en la que él la miraba como si la luz de toda la ciudad naciera solo de su sonrisa, no dejaba lugar a dudas. No eran compañeros de trabajo. No eran simples amigos. No eran ex volviendo a entenderse. Eran 2 personas enamorándose otra vez, pero esta vez con cicatrices. El vídeo se volvió viral en minutos. Las redes sociales se dividieron entre quienes gritaban por fin han vuelto,
y quienes analizaban cada movimiento como si fueran expertos en lenguaje corporal. Algunos medios turcos titularon con dramatismo exagerado: Roma fue testigo del regreso del amor, mientras otros insinuaban que se trataba de una estrategia mediática. Pero lo que nadie pudo negar fue el impacto emocional que aquella escena generó. Incluso personas ajenas al mundo de las celebridades comentaban: ojalá alguien me mire un día como él la mira a ella. Pero lejos del ruido digital, en la habitación de un pequeño hotel boutique cerca del barrio de Trastevere, se desarrollaba una historia completamente distinta. Sin cámaras. Sin testigos. Sin filtros. Esa noche, después de cenar en una trattoria escondida donde compartieron un plato de pasta como si estuvieran improvisando una cita adolescente, volvieron al hotel caminando bajo las luces amarillas de las farolas antiguas. Ya no se escondían. Ya no fingían distancia. Pero aún quedaba una verdad sin pronunciar, una pregunta que ardía en el pecho de Hand desde el momento en que él le dijo: haz la maleta. Entraron en la habitación. Keram dejó su chaqueta sobre la silla. Ella se detuvo en medio del cuarto, sin sentarse. Lo miró con los brazos cruzados, como si necesitara sostenerse a sí misma para no derrumbarse. Él se dio cuenta al instante. ¿Qué pasa?, preguntó con cautela. Ella respiró hondo. No apartó la mirada. No dulcificó el tono. Keram. La carta. Él se quedó quieto. Ni siquiera intentó hacerse el desentendido. No dijo cuál carta, ni fingió no saber. Solo la miró en silencio. ¿La leíste?, insistió ella, con un leve temblor en la voz. Keram no respondió con palabras al principio. Caminó despacio hacia ella y se detuvo a apenas un paso de distancia, tan cerca que podía sentir su respiración. Entonces, con delicadeza, apoyó la mano derecha sobre su pecho, justo donde su corazón latía acelerado. La leí, dijo en voz baja. Y desde entonces, cada latido mío suena distinto. Ella tragó saliva. Y él continuó. Claro que la leí. Y no me asustó lo que escribiste. Me asustó pensar que casi lo perdíamos. Que casi dejamos morir algo que sigue vivo, aunque intentemos ignorarlo. Me asustó pensar que tú estabas lista para entregarme el alma en una carta, y que yo había tardado demasiado en tocar la puerta. El silencio que siguió fue espeso, pero cálido. Como un abrazo que aún no llega, pero ya empieza a sentirse. Hand no lloró. No retrocedió. Tampoco corrió hacia él. Se quedó inmóvil, mirándolo como si lo estuviera reconociendo por primera vez, o por última vez. ¿Y ahora qué hacemos con todo esto?, susurró. Keram sonrió levemente. No con soberbia. No con burla. Con ternura. Ahora, dejamos de escribir cartas y empezamos a vivir lo que tenemos miedo de decir. Ella cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, ya no dudaba. Dio un paso hacia él. Y esta vez, no hizo falta ninguna carta más. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.